Hola, vamos a invitar a Gaby. Ahí lo estamos invitando. Bueno, uy, ya se van sumando bastantes. Acabo de enviarle la solicitud o la invitación, ¿no? A nuestro invitado, Gabriel, para que se una a esta interesante charla, este vivo que vamos a hacer, esperando nuestra jornada de lucha del 9 de julio. Tan importante en el escenario político, social y económico de crisis en el que nos encontramos. Veo que se van sumando rápidamente muchos compañeros, parece que es un tema que interesa, vamos a tratar de polemizar un poco con las versiones oficiales, con el relato oficial. Vamos a ver qué pasa. Si Gabriel se une. Esperamos un ratito. Seguramente ya lo vamos a tener por acá. A Gabriel. Ahí estamos. Pasa que no se ve. Gabriel, A ¿estás ver, por ahí? sí, pero me veo mal yo también. A ver Ah, cómo es esto. tenés que ponerte el teléfono de frente. Es como que estamos viendo algo de tu casa. Pero si te lo pones de frente, ¿Así? ahí está. Ahí te vemos. Y te ves vos, me imagino. No, Tenés el pero tengo que dar teléfono. vuelta a esto. A Tenés ver que cómo dar es. vuelta a la camarita. Vas a ver que en la pantalla vas a tener un micrófono, una camarita y unas dos flechitas enfrentadas. Las tenés que a presionar ahí, se va a dar vuelta automáticamente la cámara. Así la ponés frontal a la cámara. Son problemas del vivo que siempre pasa, que no hay ningún problema, así que ya lo resolvemos de manera inmediata. Ahí está como pidiendo tiempito. Ahí está, ahí está. Ahí está. Perfecto, Gabriel. Ahora sí. ¿Vos me ves y me Ahora sí, escuchás ahora bien? sí. Ahí te escucho perfecto. Bueno, mira que ya Estábamos, estamos sumando varios personas que se están sumando a este vivo. Vamos 118, no es un número nada despreciable, en la espera de lo que va a ser una nueva jornada de lucha del Frente de Izquierda Unidad y de diversas organizaciones, tanto del campo piquetero, popular, de la lucha social, pero también de los sindicatos y del movimiento estudiantil, mañana para rechazar este pacto con el Fondo Monetario Internacional, cuyas consecuencias ya estamos padeciendo el conjunto del pueblo argentino, y nunca más oportuna esta jornada, un 9 de julio, cuando, bueno, vamos a tener seguramente nuevamente las versiones de la historia oficial que colocan a la fecha como la declaración de la independencia. Un poco lo que queremos hacer es polemizar, traer un poco cambiar ese relato oficial y establecer una polémica con esa posición a través de este libro tan importante que lo muestro acá, La Revolución Clausurada, este libro que editamos con los compañeros Cristian Rath y Andrés Roldán hace unos años y que de alguna manera ha servido como una herramienta clarificadora frente a lo que ha sido toda una campaña del Bicentenario desarrollada por el gobierno nacional y popular de Cristina y de Néstor Kirchner, y bueno, y de todo el Frente de Todos en su conjunto durante estos últimos años. Y bueno, queríamos invitarte a vos, Gabriel, hace poquito te tuvimos acá en la provincia, muy grata tu presencia, recorriendo los medios, desarrollamos esta charla tan importante en el escenario de Luz y Fuerza, en el auditorio general, copado hasta las manos, y bueno, nuevamente te tenemos acá porque bueno, queremos también de alguna manera
desarrollar este debate de cara a nuestra campaña por un movimiento popular con banderas socialistas que es tan importante. Bienvenido, Gabriel, a esta nueva edición de Instagram Live que venimos desarrollando en la provincia. Bueno, gracias, Ore. Sí, es una fecha interesante, ¿no? Es como que el 9 de julio todo el mundo aprendió algo de alguna manera, sobre todo en el colegio, ¿sí? Es como uno adquiere en general los conocimientos básicos de la historia argentina, y siempre la historia también es un motivo de lucha política. Es decir, la historia se va de alguna manera armando, organizando a partir de la clase dirigente del Estado. Y esa clase dirigente del Estado va tratando de armar lo que se llama un relato. Y determinados relatos buscan presentar, digamos, a la fecha en particular del 9 de julio de un modo que nosotros tenemos una opinión distinta. Y el libro que vos marcás es un libro bastante, creo que es un buen aporte de los compañeros. Bueno, lamentablemente Cristian Ratter, el Colo, muy querido por nosotros, falleció hace unos años atrás. Andrés Roldán, por suerte lo tenemos con nosotros peleando, y es un aporte que han hecho a lo que es una visión desde el marxismo de la historia argentina, que estaba ausente. La historiografía argentina en general ha sido dirigida fundamentalmente por las corrientes llamadas liberales, los mitristas, los que de algún modo se reclaman como formadores del Estado Nacional, y han dado una determinada visión, ¿no? Y después el resto de la izquierda, no hay un desarrollo de las corrientes marxistas serio. El Partido Comunista históricamente fue dividiendo esta teoría mitrista, lo mismo que el Partido Socialista, y después cuando un sector del estalinismo, del PC, rompe con esas tendencias liberales, se hizo peronista, y al hacerse peronista, digamos, de alguna manera se inscribió en otras corrientes historiográficas. Y no hay un análisis marxista real de la historia argentina. No digo que este libro cubra ese vacío por completo, pero en los momentos que analiza, creo que es un aporte importante. Así que esto tiene que servir sobre todo para que la gente busque leerlo. Es decir, acá hacemos una presentación de temas importantes, pero que sea un incentivo para poder leerlo. Nada suplanta la posibilidad de leer un libro, aunque cueste un poco, es un esfuerzo que vale la pena. Así es, sin duda, Gabriel. La idea es justamente impulsar que los compañeros se interesen por estos temas que no son para nada despreciables para la izquierda, vos mismo los has dicho, les hemos dedicado el tiempo y dos de nuestros grandes dirigentes a escribirlo justamente, así que bueno, lo tienen en todos los locales del Partido Obrero a disposición para que lo lleven, incluso nos sirve también en la tarea diaria que tenemos los revolucionarios de educar a nuestros propios hijos, de poder establecer un debate con ellos respecto de lo que se dice muchas veces en las escuelas, más en estos momentos donde se están generando actos y demás al respecto del tema. Bueno, introduciéndonos un poquito, ¿no? Porque a mi hijo le eligieron abanderado de salita de 5, entonces está re contento. Así que dije, bueno. No le pinchemos el globo, no le pinchemos el globo, muy bien. Hay que felicitarlo. Vos sabés que yo tuve también una cuestión así el año pasado, porque a mi nena que está en 6º grado, termina la primaria, el año pasado la eligen abanderada de la escuela. Yo que siempre de alguna manera había sido bastante crítica con ese tipo de cosas, se me cayó la baba, ando con el babero puesto, bueno, hoy tuvo acto, otra vez con el guardapolvo blanco, la bandera y todo eso, porque bueno, también es un reconocimiento a los estudiantes de los militantes, que no es tarea fácil ser hijo de un militante y asistir a la escuela y todo lo que implica en el medio de las mil y unas actividades que hacemos también los padres, ¿no? Bueno, vamos a introducirnos un poquito, ¿no? A contar de qué se trata este libro. A mí se me ocurría empezar de alguna manera estableciendo lo que significó ese proceso de 1810, de mayo de 1810, que nosotros creo que caracterizamos como un proceso revolucionario. Pero ¿cuáles fueron los orígenes de este proceso? ¿Cómo estuvo entrelazado con el contexto a nivel internacional? Recordemos, había un periodo
ya de caída del feudalismo, de la Revolución Francesa, e incluso todo un proceso en Latinoamérica, ¿no? De las colonias rebeladas en toda Latinoamérica, que bueno, contextualizan y de alguna forma encuentran ahí los orígenes, y bueno, nosotros cómo lo describimos. Si nos podés adelantar o sondear un poquito eso, Gabriel, me parece que nos ubica en tiempo y espacio en lo que configuró la Revolución de Mayo de 1810. Dale, dale, está bueno empezar por ahí. Siempre es bueno empezar por la revolución. Te digo porque vos pensás que en general se habla de la revolución cuando la revolución es en el pasado. En el presente se la rechaza, ¿no? Cuando uno habla de la Revolución Claro. Francesa, se le hace un homenaje, pero claro, pasado muchísimos años. Revolución de Mayo, bueno, pasaba mucho tiempo, o sea, ya tenemos más de 200 años. De la Revolución Francesa, 200 cuánto, 230 y pico de años. Entonces, más lejos está la revolución, más se la rescata. Cuando está muy cerca, se la presenta como un caos y los que y la combaten, ¿no? Así que siempre hablar de una revolución es interesante. Y vos decís con razón que la Revolución de Mayo, de alguna manera, se escribe en un periodo revolucionario de la historia de la humanidad. Y hay momentos muy importantes. Vos hablás de la Revolución Francesa, que tuvo su comienzo en 1789, pero también está la Revolución Norteamericana, digamos, que fue una muy importante, que empezó en 1779, que fue otro hecho muy, muy significativo. ¿Y qué eran estas revoluciones particularmente? Eran revoluciones que venían a socavar definitivamente el viejo orden precapitalista, básicamente economías feudales, y a desenvolver de una manera mucho más fuerte las fuerzas productivas de la sociedad. Y eso en Francia adquiere su característica revolucionaria más fuerte con un partido que se llamaba el Partido Jacobino, que era el partido, como llamémosle, de la extrema izquierda de la burguesía francesa. Las revoluciones son de diverso tipo. Nosotros ahora luchamos por una revolución socialista. En ese momento no era posible hacer una revolución socialista. La clase obrera es una fuerza que recién estaba naciendo. La fuerza revolucionaria era al revés, era la burguesía la que hace la revolución en 1789 en Francia o la que lo hace en 1779 en Norteamérica, en Estados Unidos. Era otro periodo. La burguesía jugaba un papel revolucionario. Lo digo esto porque puede sorprender, pero si uno lee el Manifiesto Comunista de Marx y de Engels, una parte importante del Manifiesto Comunista se dedica a presentar lo progresivo del capitalismo. Es decir, Marx y Engels sean comunistas, pero destacan lo progresivo del capitalismo, por su desarrollo de las fuerzas productivas, por la formación del mercado mundial, pero también porque crea al proletariado, crea a la clase obrera. Esto estaba esa idea, y está esa idea correcta, de que el capitalismo genera o crea su propio sepulturero, a quien lo va a enterrar. O sea, tiene que crear a la clase obrera. Y ese proceso revolucionario, digamos que arranca a fines, digamos que adquiere mucha dinámica a fines del siglo XVIII, en lo que va a ser luego Argentina, que en ese momento el Virreinato de Río de la Plata, también tiene sus manifestaciones. Acá hubo dos hechos importantes que marcaban la época revolucionaria como golpeaba acá. Hubo dos intentos de invasiones inglesas en ese territorio, ¿no? Previo a 1810. Y ambos intentos de ocupaciones inglesas fueron ambos repelidos por una enorme guerrilla urbana, por llamarlo, digamos, con Sí. palabras más actuales, ¿no? Los que conocen la ciudad de Buenos Aires era muy chiquita en ese momento, los cuarteles generales de las tropas ocupantes de Reino Unido estaban en lo que sea Plaza 11, fíjense, lo chiquito que era Buenos Aires en ese momento, a 25 cuadras de lo que hoy es Plaza de Mayo, pero cuando quisieron avanzar sobre lo que era, digamos, la propia ciudad, fueron repelidos en dos oportunidades. Eso lleva a crear un clima revolucionario muy claro. En la escuela, cuando uno va en el secundario, en la primaria también, siempre te van a enseñar algo que en parte es cierto, pero no del todo. Que es que un fenómeno que favoreció la formación del primer gobierno patrio, tengamos en cuenta que mañana se festeja el 9 de julio, que es la Declaración de Independencia. Esto fue en Ujú. 1816. Pero 6 años antes, en 1810, Argentina, digamos, o lo que era el virreinato, va a declarar su primer gobierno patrio, sin todavía ser independiente. Ese es se forma un gobierno propio, pero todavía no declara independencia. Y en ese momento
Argentina era, perdón, Argentina, lo que iba a ser Argentina, una colonia de España. Pero España estaba ocupada por Napoleón, por Francia. Y ese hecho es muy importante. ¿Qué te enseñan en la escuela? Cómo Francia estaba ocupada Ujú. por, perdón, España estaba ocupada por Francia, por Napoleón. En Argentina, los patriotas aprovechan para tratar de avanzar y formar el gobierno patrio. ¿Cuál es el punto ahí, digamos, cierto pero limitado? Es que la ocupación de Napoleón de España genera una revolución en España. Es decir, España se puso realmente un alzamiento revolucionario, que tiene su momento más fuerte en Cádiz, donde se forman juntas, y eso es un hecho importantísimo de lo que va a ser la Revolución Española, una gran sublevación contra la ocupación napoleónica. Y eso permite, digamos, muestra también el clima, la época, ¿no? También contagia ese clima revolucionario de lo que era, digamos, el país que nos colonizaba, de alguna manera también transmite un espíritu revolucionario a la propia colonia, en este caso al Virreinato de Río de la Plata. Y se produce acá también un clima revolucionario. Y por otro aparece, digamos, otro hecho que es importante tenerlo en cuenta, que junto con ese eh, alzamiento revolucionario en España, se va a producir que el país que estaba dominando económicamente el mundo, y por tanto también la región de América Latina, era Inglaterra, ya no era España. España tenía posiciones coloniales, pero desde el punto de vista económico era un país mucho más atrasado que Inglaterra, mucho más atrasado. Por lo tanto, Inglaterra tenía ya la posibilidad de, a través de su flota, que era muchísimo más desarrollada que España, comercializar en el mundo y los propios territorios Ujú. que después van a la Argentina eran en buena medida ya territorios que colonizaban, trataban de comercializar mucho más con Inglaterra que con la propia España. Y el comercio que se hacía con España muchas veces era una triangulación entre el virreinato e Inglaterra a través de España. Por lo tanto, todo tipo de límites que ponía España a la comercialización para mantener su posición de colonia era molesto, tanto para Inglaterra como para las Para clases España. dirigentes que se iban formando acá. Sí. Entonces, se va a producir un hecho interesante, que es que por un lado hay un alzamiento revolucionario en España contra la ocupación napoleónica, pero a la vez Inglaterra era aliada de España contra Napoleón en la guerra europea, porque se va a producir en Europa una alianza muy importante contra Napoleón. Entonces, Inglaterra, que quería de alguna manera favorecer la independencia de lo que iba a ser Argentina, para sacarse de medio España y poder comerciar de una manera mucho más libre y dominar económicamente la región, por un periodo de tiempo trata de evitar la independencia para no pelearse con España, con la monarquía española, y no romper la alianza que existe contra Napoleón. Eso es todo un periodo de tiempo, que básicamente termina en 1815, cuando Francia es derrotada en esa guerra y Napoleón va a ser encarcelado, digamos, ¿no? Ya en ese momento desaparece esa situación. Ahora, al interior de lo que era el virreinato, se puso un proceso muy fuerte de lucha de clases. Esto es importante verlo. Es decir, no es un proceso, no hay hay clases sociales que se van conformando con intereses distintos, en algunos casos opuestos, y distintos lo que llaman a los patriotas, diferentes caudillos, van a ir reflejando también esos intereses sociales, que no son de ninguna manera similares. Existía una clase social, que era básicamente los comerciantes, que estaban asentados en Buenos Aires, que tenían un interés de lograr en un momento determinado una independencia para una comercialización con Inglaterra sin ningún tipo de impedimentos, y que querían beneficiarse, por lo tanto, también del monopolio de la aduana que tenía Buenos Aires. Ese es un interés comercial muy importante. Y se va desarrollando en Bueno, paralelo a eso. Sí, sí, decime, Solé. Vos no, interrumpime. no, yo te interrumpo simplemente porque, bueno, de lo que vos vas desarrollando se desprende que tuvo un enorme impacto en el desarrollo de estos procesos revolucionarios que se dieron tanto en Latinoamérica, en las colonias, como los que se estaban dando también en Europa, el desarrollo del mercado capitalista, lo que vos graficás muy bien y que acá por ahí en la Argentina
se explica en los manuales de escuela como la invasión napoleónica, pero que en realidad no muestra, si se quiere, el aspecto central que tuvo en toda Europa la Revolución Española, un país que de alguna forma no se esperaba que tuviera esa reacción frente a la invasión napoleónica y que en general generó toda una situación revolucionaria y cómo, bueno, eso fue impactando la cuestión económica, ¿no? El desarrollo del mercado capitalista fue impactando en estas luchas de clases que se vio tanto en Europa como en lo que es el territorio latinoamericano y en particular en el Río de la Plata. Creo que por ahí, como para ir resumiendo, por ahí a mí me gustaría que vos vayas acercándote, porque como en estos vivos el tiempo es tirano, bueno, a los planteos que se concibieron en la Junta de Mayo. Aparece un personaje como Moreno con, bueno, este planteo que se desarrolló a través del plan de operaciones que impulsaba Moreno. ¿Cuáles eran los principales lineamientos que se establecieron en ese proceso revolucionario 6 años antes de lo que fue después la Declaración de la Independencia en 1816? Porque por último, digamos, el nudo de este libro es justamente develar qué es lo que, de qué manera varían las posiciones políticas y se desarrollan al calor de todos estos procesos a nivel internacional para finalmente terminar con lo que nosotros entendemos como la clausura de una revolución, ¿no? La pregunta está buena porque Moreno, dentro de los diferentes sectores que actuaban en la Revolución de Mayo, expresaba el ala, si vos que más jacobina. Hablábamos antes de los jacobinos franceses, que fueron el ala más radicalizada de la Revolución Francesa. El personaje más conocido fue Robespierre, digamos, fue el más, digamos, que más pasó a la historia, no era el único, obviamente. Y acá había una ala jacobina, distinta, obviamente, a los jacobinos franceses, adecuados a las condiciones de un país, una región mucho más atrasada. El tema este que vos decís del mercado capitalista, Argentina exportaba cuero. Y el cuero no solamente se utilizaba para una bota, para una campera, para una vestimenta. El cuero era muy importante para la industria. Es decir, que era un insumo del desarrollo industrial. Por ejemplo, las poleas de las empresas, de las máquinas, era muy importante. Entonces, la importancia de la exportación que se fue desarrollando de esta región era significativa. Y el planteamiento del grupo de Moreno, si se quiere, era más radicalizado, porque planteaba, por un lado, una independencia mucho más veloz, cosa que el resto de los miembros de lo que iba a ser, digamos, la Junta no querían, en una especulación de una negociación con la corona española de más largo plazo, pero también planteaba temas que se van a ir desarrollando desde el punto de vista social, que tenían que ver con cómo se desarrolla un proceso de industrialización propio, y un tema que era muy significativo, que era la cuestión de la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra era uno de los temas más importantes que estaba en debate. Vos pensás que es un territorio muy fuertemente despoblado, muy fuertemente despoblado. Es una condición para un desarrollo capitalista, ¿cómo se puede decir?, más veloz, más progresivo, la cantidad de habitantes de una nación. Y Argentina quedó incluso como un país despoblado. Ya hoy mismo, creo que somos el octavo país en dimensión territorial, pero estamos muchísimo, muchísimo más atrás en población. Eso, es decir, uno de los fracasos de la burguesía argentina y por esta clausura de la revolución fue poblar el propio país, ¿no? Quedó como un Claro. país muy despoblado, ¿no? Y es un tema importante. Pero el problema de la propiedad de la tierra, que es un tema fundamental, porque junto a estos comerciantes que yo hablaba antes, que es una de las clases sociales que actuaban, se va a ir conformando otro sector importante de clase social, que son los terratenientes, ¿no? Que tenían como un interés fundamental hacerse de grandes propiedades de la tierra Los para, digamos, la latifundios. producción, los latifundios, claro, pero grandes propiedades de la tierra, para lo que era comercial, para el trabajo, digamos, de básicamente la ganadería, luego más adelante una producción más agropecuaria, pero inicialmente la ganadería. Entonces, el problema de la propiedad de la tierra, que es ir afectando una revolución agraria, y el problema de un proceso de industrialización, eran por temas mucho más radicalizados que estaban contemplados en los objetivos fundamentales de la ala esta jacobina.
que chocaba con el ala más moderada y chocaba fuertemente con esa ala más moderada. Y también tenía que ver con un planteo de integración. Pensemos que vos tenías acá en Buenos Aires un virrey, que era el famoso virrey Cisneros que amenazó en tirarlo por la ventana, pero tenías otro, digamos, tenías una dominación también española en lo que era, lo que fue luego Uruguay, ¿no? La banda oriental. Sí. Ahí tenías otra dominación. Y el planteamiento de una unidad con esa banda oriental es un tema muy importante. Un tema muy importante. Y va a ser fundamental todo el problema de la banda oriental, en parte también de Paraguay, en parte también de Paraguay, en los procesos que van a ir, digamos, desde 1810 a 1816. Es decir, todo el problema de después cómo empieza a jugar un papel muy importante la cuestión agraria y en particular, ustedes que son cordobeses, todo el litoral, ¿no? Todo el litoral y en particular desde la banda oriental, desde lo que ahora es Uruguay, pasando por, digamos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, cómo se va a formar un ala de un sector importante de estas provincias con planteamientos mucho más radicalizados que de alguna manera prosiguen a su modo los planteos que había hecho en su momento Moreno, pues Moreno fallece muy rápidamente. Bueno, hay un debate si muere, si lo matan, digamos, en un viaje que estaba planteado cuando ya en alta mar, pero rápidamente, digamos, desaparece de escena por fallecimiento o un asesinato. Es un tema que habrá que quedó ahí en los misterios a ser develados. Y eso va asumiendo luego la forma de esta disputa abierta con esta ala jacobina que adquiere otra dinámica con la incorporación de los sectores de la banda oriental y del litoral. Y ahí es donde aparece bueno, que por ahí está bastante marginalizado de la historia, ¿no? Este personaje de Artigas liderando, si se quiere, todo este proceso que se desarrolla en toda la banda oriental. Incluso, bueno, vos, digamos, planteabas, introducías el problema de los latifundios, el problema de la tierra, que no era básicamente, digamos, no se podría limitar el planteo de toda la banda oriental a la cuestión agraria, pero que sí era uno de los aspectos centrales, porque tenía que ver justamente con poblar la Argentina, con la producción del cuero, con, bueno, en general, lo que tenía que ver en ese momento el desarrollo económico del país. Y se produce también bueno, elemento que también lo destacan mucho en la Argentina, que en la historia de la Argentina, que es la Asamblea del año 13, que de alguna manera dicen, bueno, viene a sentar las bases para la independencia y justamente lo que nosotros decimos es que es todo lo contrario. Y ahí, bueno, aparece también este proceso liderado por Artigas que plantea un reglamento de tierras que, bueno, ha sido desconocido, que incluso ha sido truncado y que finalmente todos los gobiernos uruguayos también se han dedicado a desconocer mediante una posición que se ha pretendido instalar de la clase dominante a nivel internacional. Yo creo que por ahí es un poquito importante destacar qué es lo que se planteaba, ¿no? Con este reglamento de tierras y por qué ha sido ignorado por toda la historia y lo que ha implicado justamente la asamblea del año 13 en la historia de esta confrontación que existía entre estos sectores y el sector porteño, liderado, digamos, por una oligarquía porteña que defendía otros intereses que no justamente eran los que se planteaban en la Revolución de Mayo. Claro, ahí vos bien decís que Artigas, su planteamiento no tenía que ver exclusivamente con el tema de la tierra, posiblemente sí principalmente, pero no exclusivamente. Tenía otros planteos, por ejemplo, la cuestión de la aduana de Buenos Aires, que es un aspecto importante de la polémica. Él planteaba terminar con esa aduana, con el monopolio de la aduana por Buenos Aires, y habilitar otros puertos, entre ellos los puertos de lo que iba a ser después Montevideo, Colonia, o sea, federalizar eso. La corriente federal, uno en el colegio tiende a ver la idea de unitarios y federales, ¿no? Como si fuese Hmm. una cuestión media, la primera River grieta que le dicen Boca. así. Claro, Sí. pero en realidad la palabra federal es una palabra que se utiliza para denominar movimientos que son muy distintos. Y esto me parece un tema importante para tenernos en cuenta. El federalismo de Artigas no se puede confundir con el federalismo posterior, por ejemplo, que se asigna a Rosas.
en buena medida son opuestos. ¿Y por qué creo que tiene de opuesto? Es que el federalismo de Artigas, el problema de la tierra ocupa un lugar importante y es que le da un fenómeno revolucionario. Y planteó un choque social al interior, incluso de la propia, primero de la propia banda oriental, de la propia banda oriental. Y luego también dentro del bloque de lo que iba a ser, digamos, todo el sector del litoral, porque había grandes hacendados que corrían el riesgo de ser expropiados, o directamente, digamos, el propio planteamiento de Artigas llevaba Ujú. a que las masas plebeyas realicen ocupaciones de tierra por su cuenta, sin esperar ninguna medida directa de parte del gobierno. Y eso obviamente generaba enormes choques sociales. Se lo presentaba como un anarquista a Artigas por promover, digamos, expropiaciones o, digamos, impulsar por medio de sus proclamas la ocupación de tierras por parte de los sectores explotados. Incluso chocaba con sectores clave, por ejemplo, chocaba con familiares de familias tradicionales, de Belgrano, de San Martín, parte de sus familias que tenían también extensiones de tierras muy importantes y se planteaba un choque por la defensa de esta propiedad de la tierra. En la Asamblea del año 13 que vos decís se da en un momento importante porque supuestamente se la convoca con la proclama de una asamblea constituyente que vendría a ser una Ujú. forma por la cual, digamos, una población delibera y elige democráticamente a sus representantes. Eso en general no ocurrió, salvo en la banda oriental. Allí sí hay un debate democrático y se vota un pliego, ¿cómo decir?, de reivindicaciones en los cuales los diputados de la banda oriental van a llevar a esa asamblea del año 13. Sin embargo, la oligarquía porteña impide el ingreso de esos delegados. Arguye motivos de orden formal en su forma de elección, cuando en realidad fue los electos de una manera más, se quiere, democrática de todos, y se los Ujú. excluye de la deliberación. Y las decisiones que toma esa asamblea son en general decisiones muy, ¿cómo decir?, conservadoras. Si la izquierda en general la reivindica mucho, no así el Partido Obrero. Por ejemplo, no declaró la independencia. Esto es un punto importante. Es decir, cuando no declara la independencia, ¿y por qué no la declara? No la declara sobre todo por influencia de Inglaterra sobre esta oligarquía porteña. Todavía en 1813 seguía la guerra europea y Inglaterra tenía un acuerdo con la monarquía española en su lucha contra Napoleón. Entonces no quería mal predisponer a la oligarquía, a la corona española, entonces hay una influencia importante para que no se declare la independencia en ese momento. Eso es un punto importante. Habitualmente se le asigna como gran valor a la Asamblea del año 13 haber eliminado la esclavitud. Eso es cuando dice, bueno, ese sería el punto más revolucionario. Sin embargo, eso tampoco es del todo así, porque La famosa eh, libertad de vientre. la famosa libertad de vientre, así que uno nacía y ya era libre. Pero en realidad después, cuando uno va a la letra chica, como los contratos, ¿no?, que siempre hay que leerlos con cuidado, La es que hasta los reglamentación 20, de la ley. claro, hasta los 20 años, estabas todavía, hasta que uno cumpla 20 años, estabas, digamos, atado a tu propietario, digamos, ¿no? A tu esclavista. Entonces eso condicionaba muchísimo esa propia decisión. Segundo, se había resuelto, que parecía ser un aspecto revolucionario, en el caso de Brasil. Brasil todavía era una colonia portuguesa y era un imperio muy esclavista. Y por lo tanto había resuelto que quien llegase al virreinato, por ejemplo, escapado de Brasil, inmediatamente era libre. Es una medida bueno, obviamente era progresiva, pero por la protesta del imperio brasilero, todavía en ese momento a cargo de Portugal, se anula esa decisión. Entonces tampoco es que avance en ese sentido. Pero es una asamblea muy conservadora, no declara la independencia y excluye justamente a la banda oriental. Y el problema de excluir a la banda oriental tenía que ver con la preeminencia dentro de la asamblea de estos intereses tan fuertes de la oligarquía porteña. Por un lado, la oligarquía comercial porteña, y por otro, que era la que inicialmente tenía más peso, y después la otra sector digamos, si usted quiere, de la clase dominante porteña, que eran los que se va constituyendo los grandes terratenientes, ¿no? Que son dos sectores que no son exactamente lo mismo, tienen intereses que a veces coinciden y a veces no, es decir, no son exactamente igual, pero
en este punto coincidían en excluir a la banda oriental. Entonces es importante ese aspecto. Esta asamblea del año 13 no declara independencia y excluye una parte importante. Y la oligarquía porteña, ¿qué le dice a Artigas? Declara independencia vos de la banda oriental. Hacé un país vos. Y Artigas lo rechaza, porque Artigas sigue en este punto planteando una república única, federal, con milicias propias de cada provincia, con aduanas independientes, y por lo tanto plantea una unidad territorial que incluso alcance a Paraguay. Y la oligarquía porteña no, prefiere la autonomía incluso de Uruguay, de lo que iba a ser Desprenderse Uruguay, incluso de un para territorio. de un territorio para sacarse de encima la presión revolucionaria que implicaba los planteamientos de Artigas y las masas que representaba, ¿no? Además, un territorio tan importante y clave también porque contaban con puerto, si estamos hablando de un desarrollo de la economía capitalista en ese entonces, no era cualquier territorio el que buscaban despegar. O sea, esto creo que demuestra la importancia de ese proceso que se desarrollaba y el peligro que implicaba para este sector de la clase capitalista o de la clase de la oligarquía porteña. Y bueno, estos porteños, oligarcas. Bueno, mira, hay una cuestión que Pero me acá hay un tema parece que es interesante, acá importante. una cosa interesante para los cordobeses, porque es interesante esto. Eh, no es solamente la banda oriental, se va a conformar todo en el litoral una zona de influencia, incluso con un gobierno de alguna manera propio, un semigobierno, que va a instalar Artigas. Entonces hay una escisión territorial importante. Quito abarca Córdoba y abarca Santa Fe, abarca Entre Ríos, Sí. ¿no? Digamos, abarca, digamos, toda esa zona. Y la banda oriental. O en un momento determinado, los intereses capitalistas no era solamente un choque, como decirlo, geográfico. No era solamente Buenos Aires contra el litoral. Dentro del propio litoral había intereses que chocaban con los planteamientos más revolucionarios de Artigas. Incluso las masas que seguían a Artigas también chocaban con Artigas. ¿Por qué? Porque estas masas pretendían cumplir sus expectativas de una manera mucho más rápida y Artigas buscaba hacer de alguna manera equilibrio entre sectores de clases dirigentes de la propia banda oriental. Entonces actuaba muchas veces como freno. Y después, los sectores, vos que llamas de Santa Fe y Córdoba, que durante un periodo Ujú. importante de tiempo conforman una unidad política y hasta en un momento casi de gobierno con Sí, Artigas, más tarde lo van a traicionar a Artigas en función de los intereses de los propios, digamos, terratenientes de su zona, ¿no? Esto va, en un momento va a evolucionar incluso a través de Urquiza Rosas, ya va a tener en la historia argentina una trascendencia temporal que va a trascender las próximas décadas. Pero es decir, acá hay una lucha de clases, hay un por enfrentamiento de clases supuesto, sociales y no exclusivamente de geográfica. Es decir, obviamente que la totalmente. parte geográfica también es determinante, pero no exclusiva, porque hay estos choques y hay una especie de, se va imponiendo los sectores con intereses propietarios, mucho más asentados, terratenientes, que van ahí clausurando este proceso revolucionario, ¿no? Así es. Y incluso un planteo en relación a lo que implicó la Declaración de Independencia el 9 de julio de 1816, digamos, nosotros lo caracterizamos como una operación de Estado, ¿no? De la clase dominante de entonces, que requirió de negociaciones secretas, de conspiraciones, de traiciones, como se ha planteado, y que se enmarcó también en un escenario en el que no solamente intervenían las provincias del Río de la Plata, sino que también hubo un factor predominante de la intervención de sectores de Europa, estamos hablando de Inglaterra, bueno, de las propias negociaciones que se mantuvieron con Brasil, es decir, toda una intervención para sofocar o para, bueno, clausurar esta revolución que se venía desarrollando y que ya no tenía que ver simplemente como se marcó con una cuestión territorial, sino con una lucha de clases en la Argentina, o lo que en aquel momento era el territorio de las Provincias Unidas del Sur. Sí, ahí, lo de 1816 tiene dos aspectos, ¿no? Entonces, el aspecto progresivo, que lo tuvo en un sentido la Declaración de Independencia, tenía que ver con que la independencia
iba a ayudar mucho, es un reclamo del sector, sobre todo de San Martín, porque se estaba formando el ejército luego para cruzar los Andes e ir por la expulsión de España de Chile y Perú. Entonces el problema de la declaración de independencia era un factor importante en esa guerra que quedaba para desarrollarse contra España, especialmente en Chile y en Perú. Entonces había un reclamo, incluso en 1813, muchos historiadores piensan que la exclusión de los delegados de la banda oriental, es decir, de Artigas, tuvo como una de sus causas que como el bloque que respondía a San Martín también quería la independencia, bueno, ese bloque de San Martín más el bloque de Artigas podía tener una mayoría en la Asamblea del año 13 y precipitar una independencia que no se quería declarar. Ya en 1816, no, se discute una declaración de la independencia y se resuelve la declaración de la independencia. Y aparece como un reclamo de un elector de San Martín que estaba formando el ejército de los Andes, y este punto de la parte que es progresiva, pero se lleva adelante del siguiente modo. Se lleva adelante con un acuerdo con Inglaterra, y en particular esta exclusión que se había realizado de los diputados de la banda oriental en 1813, ya en el caso de 1816 se va más a fondo y hay sesiones secretas del Congreso de Tucumán. Ujú. Recordemos que el Congreso funciona en Tucumán, lo va a presidir Pueyrredón, y esas sesiones secretas mandatan a congresistas para negociar con Inglaterra y con el Imperio de Brasil para entregarle la banda oriental al Imperio de Brasil, directamente. Esto piensa que ya había sido inicialmente en 1811, ya hay un primer intento de entregar la banda oriental a España, y es cuando se va a producir, digamos, un gran hecho popular cuando Artigas, obedeciendo de algún modo la entrega de la Plaza de Montevideo a España, hace el éxodo del pueblo oriental. Eso se estudia en el colegio, ¿no? Ujú. Entonces, miles y miles de personas son movilizadas entregando de España a la plaza, pero, digamos, y se retiran hasta que luego van a sitiar Montevideo y van a recuperarlo, ¿no? Eso ya en 1811, la oligarquía porteña quería entregar la banda oriental a España como una especie de intercambio de favores, en ese caso para que España levante el bloqueo sobre el puerto, que perjudicaba los negocios de la oligarquía porteña que se dedicaba al Ujú. intercambio comercial. Ahora, en 1816, esto va más a fondo, pues ya no es solamente es la entrega, la ocupación de la banda oriental a el Imperio brasilero. Entonces, ese es el hecho que vos llamás que es muy correcto, que la Declaración de Independencia viene con esa enorme concesión que demuestra los intereses que van a primar en el Congreso de Tucumán. Son los intereses de esta oligarquía y ya también de sectores terratenientes del interior que tienen intereses también en función de eso. Pensá que en el medio, distintos patriotas, por ejemplo Belgrano, ¿no? Todo el mundo Belgrano es el patriota preferido de Cristina. Cristina, yo amo a Belgrano, siempre dice. Pero Sí. Belgrano tuvo dos momentos, si vos querés, y originalmente estaba más inscrito en el ala jacobina, pero cuando él va a Europa y vuelve, también está todo determinado por la política mundial, ¿no? En un momento teníamos la Revolución Española contra la ocupación eh, de Napoleón en España, pero luego va a terminar, digamos, primando el orden en Europa, va a una política de estabilización, y cuando Belgrano vuelve a Europa, pasa directamente a defender también intereses mucho más conservadores y a gobiernos, por ejemplo, como el de Santiago, a gobernadores como el de Santiago del Estero, que defendía la política de Artigas, directamente lo manda a fusilar. Es decir, que también hay una disputa en el interior del país, lo que va a ser posteriormente Argentina, de intereses propietarios opuestos a cualquier planteamiento que tenga que ver con expropiaciones de tierra y de favorecer a los sectores más empobrecidos de la población. ¿Para qué hubiese servido una reforma agraria? Una reforma agraria hubiese permitido muy probablemente un proceso de mayor desarrollo de las fuerzas productivas, de un mercado Sin interno más duda. dinámico, y en cambio la oligarquía terrateniente, que se va a ir conformando con más fuerza, y que con el gobierno de Rivadavia pega un salto con lo que se llama la ley de enfiteusis y la apropiación de tierras públicas,
termina siendo un factor de atraso y de bloqueo del desarrollo de la fuerza productiva del país. Así es. Bueno, Gabriel, mirá, nos están viendo 240 personas, creo que es un debate muy interesante. Podríamos estar hablando horas, pero la verdad es que el tiempo en Instagram es muy reducido, muy corto. Me parece que está bueno Está esto, bueno este eso, ¿eh? debate, como Si no para hablamos introducir, mucho. claro, algunos puntos centrales. Bueno, vos marcaste, nosotros tenemos una diferencia de caracterización, incluso no solamente con el nacionalismo burgués, sino en particular también con la izquierda. MST, por ejemplo, tiene una posición respecto no solamente de la Asamblea del año 13, sino incluso del Congreso de Tucumán y la Declaración de Independencia del 9 de julio de 1816 como el triunfo de una revolución, y creo que es todo lo contrario a lo que nosotros planteamos. Creo que de ahí también se desgajan algunas conclusiones de lo que ha representado y de lo que nosotros, bueno, impulsamos con la lucha diaria que desarrollamos en contra de estas variantes burguesas como el nacionalismo burgués que se han desprendido de esa conclusión. Creo que son debates que hacen un poco a tener en cuenta las raíces, el ADN del pueblo argentino para poder desarrollar una posición, porque si no terminamos diciendo, bueno, vamos a una segunda revolución y bueno, lo que nosotros planteamos es una revolución obrera y socialista, colocando a la clase obrera como la única clase capaz de acaudillar una verdadera salida para el conjunto de la población argentina. Bueno, ¿qué reflexión te merece eso? Más que nada para ir también cerrando con las tareas, ¿no?, que tiene la izquierda revolucionaria en la Argentina, en el escenario específico en el que estamos viviendo, ¿no? Tenemos un pacto colonial con el Fondo Monetario Internacional y las graves consecuencias que estamos sufriendo. A ver, dos cosas al respecto. La primera, en relación al valor de estudiar Argentina, primero estamos obligados a conocer nuestra historia, también a conocer la historia de nuestra propia lucha de clases y de nuestros explotados, también de las poblaciones originarias, que se da materia ya de otro, que también participaron de esta lucha, que también participaron de esta lucha, es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en el Alto Perú, con mucho Ah, bien, protagonismo. no nombramos eso, pero estuvo precedida la Revolución de Mayo de la rebelión de Túpac Amaru en Lógico, Perú y en todo lógico. ese proceso tan importante. Bueno, muchas Por eso, cosas que por eso la digo, verdad bueno, no el nos tiempo acá alcanzaría el tiempo. no le va a alcanzar, pero me refiero también a nuestra población originaria, que como una población originaria, pero también con intereses sociales, que estamos muy ligadas a la lucha por la propiedad de la tierra. Es decir, también nosotros la cuestión indígena se asemejó mucho al tema campesino, al tema de la tierra. Es un aporte de Mariátegui también al proceso en América Latina. Pero bueno, ya no vamos a tener tiempo de eso. Pero conocer esto tiene un valor. Por un lado, nos permite también tener un juicio muy crítico, muy severo de nuestra clase social dirigente. Es decir, de la burguesía nacional que se fue conformando en Argentina y que es la responsable de haber conformado este país que tenemos. Es un país que está muy lejos de ser un país con desarrollo pleno de sus fuerzas productivas, si uno lo compara con otros países internacionalmente, un mercado interno próspero, un desarrollo de su Al infraestructura, es contrario, decir, vamos camino a un retroceso con la primarización de la economía que tanto denunciamos, ¿no? Este saqueo de los lógico. recursos. Y esto tiene su origen, si se quiere, en cómo se fue conformando la clase social capitalista de Argentina. No podemos, uno puede tener un análisis de una coyuntural, y está bien tenerlo, pero cuando tiene una visión más amplia, analizando desde el momento de la independencia nacional hasta el momento, permite comprender más a fondo las raíces de esa clase social, de dónde viene, cómo se conformó, qué intereses sociales representó, cómo se fue conformando el mercado interno argentino, con qué intereses sociales, tiene ese valor. Ahora, dicho esto, en la actualidad. En la actualidad, nosotros, obviamente, con la crítica que hacemos a la jornada del 9 de julio, o al 9 de julio como tal, aprovechamos, si se quiere, la contraposición en lo que se festeja como una independencia nacional, de lo que es hoy un pacto con el FMI, que es exactamente lo contrario, que es el sometimiento del país, y que también no es el sometimiento del país de un modo, ¿cómo se puede decir?, lineal, porque el problema de la opresión nacional, este es un tema que Trotsky lo desarrolló mucho y me parece importante que lo tengamos en cuenta. La opresión nacional de un país no afecta a todas las clases sociales del país por igual. Hay clases sociales del país que se asocian
a las potencias que oprimen al país. Si no, no vive del mismo modo la burguesía nacional que el obrero argentino. ¿Entiendes? Es decir, la burguesía nacional tiende a asociarse, si se quiere, como una especie de socia menor del capital internacional para la explotación de la clase obrera argentina y de sus recursos naturales. Entonces, el planteamiento histórico del peronismo, ¿cuál era? Bueno, la opresión nacional genera un campo nacional. Y dentro del campo nacional están los capitalistas y los obreros. Y el peronismo brega por la unidad de ese campo nacional contra el enemigo foráneo. Ese es el planteamiento histórico del peronismo, si se quiere, ¿no? Sí, Estoy esquematizando. ¿Cuál es el planteamiento de los trotskistas? No, eso no es así. Porque la opresión nacional hace que la clase capitalista local se asocie a esos opresores contra los trabajadores. Entonces nosotros tenemos un planteamiento de lucha de clases contra la opresión nacional, pero también contra la propia burguesía argentina que asocia a menor de esos opresores. Entonces no hay tal campo nacional. El campo nacional finalmente lleva a que los obreros sigan a la burguesía. Y si el obrero sigue a la burguesía, renuncia a su interés de clase. Entonces, este tema es así es. fundamental. Ahora que estamos planteando nosotros un nuevo movimiento popular con banderas socialistas, tenemos que entender que la crítica nuestra del peronismo parte de este hecho que estoy diciendo. Ese campo nacional que habla el peronismo no existe. Por eso la burguesía argentina apoyó las privatizaciones, el pago de la deuda externa, todas las porquerías. ¿Por qué? Porque se asocia, digamos, a quienes son los saqueadores del país. Y nosotros presentamos que en cambio la clase obrera tiene que presentarse como un caudillo nacional. Es decir, tratar de acaudillar, de encabezar la lucha, no solamente de la propia clase obrera, eso desde ya, pero sino también de otros sectores oprimidos. Porque hay otros sectores oprimidos de la sociedad, que no son solo clase obrera. Sectores de cuentapropistas pequeños, campesinos, bueno, de diferentes formas, digamos, que también tienen, que pueden ser aliados de la clase obrera en esta lucha. Entonces, este problema es importante al momento de entender nuestro planteo desde el punto de vista teórico, si se quiere. Ahora, desde el punto de vista más político, en lo que es más inmediato, esta pelea es vital porque estamos asistiendo, vos fíjate, en los últimos días fue un hecho llamativo. El Partido Obrero votó esto en su Congreso, ¿no? Esta campaña. Y hubo dos actos, uno de Cristina Kirchner y uno de Alberto Fernández, ambos orientados a decir la vigencia de Perón y del peronismo. Esto fue la semana pasada. Y nuestra campaña es lo contrario, el peronismo no está vigente, el peronismo está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque la burguesía argentina, que es la que plantea esta política de una especie de capitalismo nacional, no puede ofrecerle al país un cauce de desarrollo de sus fuerzas productivas y una mejora de la vida para la población. Y eso se demuestra lo que tenemos ahora: inflación, pobreza, indigencia, precarización laboral. Y esto se agrava en un momento de gran crisis capitalista internacional, de guerras como la que estamos teniendo. Entonces, la gran tarea ahora es enfrentar este ajuste mediante la lucha, mediante los piquetes, la marcha, la huelga, y simultáneamente a eso, ir construyendo una alternativa política. Y nuestro planteamiento estratégico que hemos votado en el Congreso es ese, ¿no? Es cómo desarrollamos un movimiento popular con banderas socialistas que supere definitivamente el planteamiento de conciliación de clase del peronismo. Clave, muy clave lo que, bueno, la última reflexión que haces respecto de lo que configura, ¿no?, el nacionalismo burgués, este planteo nacional y popular que se ha desarrollado, más en el escenario en el que estamos viviendo de justamente una avanzada en términos de establecer planteos de coloniaje, no solo en Argentina, sino en toda la región, ¿no? Porque estamos viendo también rebeliones populares en el resto de Latinoamérica que comparten incluso la misma avanzada imperialista, el rol que están cumpliendo los gobiernos nacionales y populares, también obviamente los gobiernos liberales en el resto de Latinoamérica, y la necesidad de la intervención como clase de los trabajadores, acaudillando todos esos procesos de lucha. Mañana vamos a tener una jornada de movilización que creo va a ser un contrapunto con todas las versiones oficiales que se vienen desarrollando, no solo respecto del 9
de julio, sino de lo que implicaría una salida, más en un escenario tan convulsivo en el que acaba de renunciar el ministro de Economía, sube otra ministro de Economía que ratifica el rumbo fondomonetarista para la Argentina y nuestro planteo de un paro y de un plan de lucha nacional y cómo nosotros con el Frente de Izquierda de Unidad nos estamos convirtiendo de alguna manera como la punta de lanza de una alternativa política que le dé cauce a todos estos sectores que empiezan a organizarse en la Argentina. Gabriel, no nos queda mucho más tiempo. La verdad que ha sido un gusto y un honor poder compartir con vos esta charla para hablar de este tema tan interesante. Volverle a decir a todos los que nos están viendo que, bueno, el libro está a disposición, La Revolución Clausurada de Cristian Rath y de Andrés Roldán en todos los locales del Partido Obrero. Es muy importante tenerlo en la biblioteca, a mano, porque creo que, como vos bien decís, conocer nuestra historia, la historia de la lucha de clases del pueblo argentino, nos lleva también a no cometer los errores y a sacar las conclusiones correctas de la etapa. Y bueno, mandarte un saludo si querés hacer una última reflexión y ya para cerrar y despedirnos. Ah, te agradezco que me hayas invitado a esto, me suena interesante. Son cosas que a veces nos cuesta debatir. A mí me sirve, porque me puse a leer otra vez. Decía, uno lee cosas, estudia temas, pero después se olvida con el fragor de la lucha. Así que me obligaste a repasar un poco un libro que había leído hace muchos años para poder tener más elementos para esta charla. Así que te mando un beso a vos, Sole, y saludos a todos los compañeros y compañeras de Córdoba. Muchas gracias, Gabriel, y bueno, esperemos verte prontito nuevamente por acá, por Córdoba, siempre bienvenido, y bueno, Cuando nos quieran. despedimos de todos los que nos están viendo, ¿dale? Te vamos a estar invitando. Chao, Un abrazo chao. y nos vemos mañana en la lucha.